con mi fuerza, no es con tu fuerza. Gloria al Señor. Muchas veces vemos cómo hay personas que avanzan y crecen en el Evangelio, amén. Y lo primero que viene a nuestra mente es ese sí ha sido fuerte, o ese sí ha podido aguantar. Pero se nos olvida que no es que esa persona ha sido fuerte, amén, sino más bien que Dios ha estado con esa persona, que no lo ha dejado ni lo ha desamparado. Y voy a entrar de una vez en materia, gloria al Señor. Y aquí en esta palabra que el Señor le dice a Josué, es en un momento determinante para lo que era el pueblo de Israel. Moisés acababa de morir y necesitaban un sucesor. Pero había alguien que Dios había estado preparando ahí en lo oculto, en lo tranquilo. Ahí Dios estaba preparando a este joven, a Josué, el cual venía haciendo un trabajo con Moisés, pero quizás él no pensaba que él sería el que iba a ser el próximo líder del pueblo de Israel. Amén. Y sabemos que Josué, como líder, podemos decir que fue un hombre extraordinario, a través del cual Dios hizo grandes cosas y grandes señales. O sea, cualquier persona que fuera el que le siguiera, o sea, tenía un gran reto encima. Porque a veces es muy fácil nosotros decir, después de Moisés vino Josué. Pero hermano, usted sabe lo que representaba seguir el liderazgo después de Moisés. Un hombre que Dios lo usó en grandes milagros, grandes señales. Y no solamente con las señales y los milagros, sino en la forma de dirigir el pueblo. Amén. La palabra de Dios lo describe como un hombre manso. Y que a pesar de esa mansedumbre, logró mantener al pueblo de Israel en constante seguimiento en cuanto estuvieron en su trayecto por el desierto. Amén. Entonces, yo sé que cuando acontece esto, que Moisés muere, quizás el pueblo estaba, ¿cómo se dice esta palabra? Pensando, ¿y ahora quién será? Quizás el pueblo estaba intrigado, turbado, quizás estaba ansioso por saber quién era el que iba a dirigir el pueblo. Porque para ellos, me imagino que no cualquier persona podía hacer este trabajo. Aleluya. Pero Dios había estado preparando a un hombre ahí, en el silencio, haciendo un trabajo especial. Y a veces nosotros creemos como que estamos haciendo algo y que nadie nos está viendo. Déjeme decirle que aún detrás de cámara, Dios te está viendo. Ahí detrás de cámara, donde tú piensas que quizás nadie está prestando atención a las cosas que tú estás haciendo. Nadie ve cuando tú arreglas algo que está mal. Quizás nadie ve cuando tú le dices al pastor, mire pastor, ¿qué usted cree si hacemos esto y esto así? Y el pastor dice, excelente, así es como lo vamos a hacer. Y después dicen, wow, pero mira, el pastor tuvo una buena idea. Y muchas veces las personas no entienden que hay personas detrás del pastor que están ayudándolo a dar seguimiento a que las cosas se hagan bien. Amén. Y en medio de todo esto, Josué estaba ahí detrás. Pero Dios estaba viendo cómo Josué estaba trabajando. Dios está viendo cómo tú estás trabajando. Porque hay algo, y es que quizás, humanamente hablando, muchas veces yo no conozco la intención con la que usted hace las cosas. Pero la Biblia dice que Dios escudriña lo más profundo y lo más íntimo de nuestros corazones. Y Dios conoce cuando nuestra intención simplemente es que las cosas salgan bien para la gloria y para la honra del Señor. O cuando usted quiere que comiencen a verlo. Amén. Y ahí en medio de todo esto vemos a Josué. Un hombre que Dios lo fue preparando. Un hombre que Dios lo fue alineando. Y me gusta mucho porque esta palabra la usamos mucho y estos versículos
lo usamos mucho de cuando Dios le dice a él, esfuérzate y sé valiente. Esto le indicaba a Josué que el trabajo no iba a ser fácil, que el trabajo iba a ser difícil, que al liderar el pueblo de Israel, gloria al Señor, él iba a tener que ser valiente y que esforzarse cada día por dar no solamente lo mejor de él, sino por hacer lo mejor con el pueblo de Israel. Pero en medio de todo eso, a mí me gusta que el Señor le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. No va a depender solamente de que tú te esfuerces y de que sea valiente, sino también de que yo como Dios voy a estar contigo. De que en medio del proceso yo no te voy a dejar. De que en medio de esta dirección que hay que darle al pueblo de Dios, yo voy a estar contigo. De que en medio de cada dificultad que se pueda levantar, el Señor le estaba diciendo a él, así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y a veces nosotros creemos que es con nuestra fuerza. A veces nos desmayamos y decimos, Señor, ya yo no puedo más. Pero yo no sé si ustedes saben que al Señor le gusta cuando le decimos, ya yo no puedo más. Porque entonces reconocemos y entendemos que ya nuestra fuerza se nos han agotado. Y hay un momento que el Señor, creo yo, ustedes saben, la Biblia quizás no lo dice así literalmente, pero hay un momento en que yo creo que el Señor tiene que dejarnos para que nosotros entendamos que esto no es con nuestra fuerza. Hay un momento como que Dios dice, está bien, vamos a dejarte un ratico tranquila para que tú entiendas que si estás aquí no es porque tú has sido demasiado fuerte. Y yo no sé si hay días que usted ha tenido en los que usted se cae y en los que usted le dice, Señor, ya yo no puedo más. Señor, ya yo lo que quiero es soltar esta toalla. Señor, yo quisiera quedarme en mi casa y ya que nadie me moleste, que nadie venga a visitarme. Yo lo que quiero es estar tranquila, Señor. Y entonces ahí Dios te dice, tú ves, y te manda un hermano y te dice, es que no es con tu fuerza. Esto es con la fuerza que el Señor nos da cada día. Hermano, no es con nuestro aliento, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestra capacidad, no lo es. Si hubiese sido por intelecto, hermano, en las iglesias tuviéramos a esas personas, a los abogados, los grandes empresarios, los doctores, que son personas que decimos que tienen grandes conocimientos, amén, tuvieran en las iglesias. Si diríamos por fuerza, esa gente que están practicando algún deporte o que están haciendo ejercicio 24/7, levantando no se sabe cuántos kilos, tuvieran en la iglesia, porque si es por fuerza, ellos estuvieran ahí. Pero el Señor cada día nos dice que no depende de nosotros. De nosotros solamente depende el rendirnos ante Dios. Y fíjense que yo estaba estudiando un poco la vida de Josué y me llamó mucho algo la atención. Y es que con Josué, yo no sé si ustedes se han fijado que ahí, cuando menciona, por ejemplo, en la biografía de un personaje, mi esposo tiene una Biblia de estudio y ahí a mí me gusta, cuando voy a predicar, me gusta estudiar un poquito los personajes. Y he visto que la mayoría de personajes tienen una parte que dicen debilidades. O sea, ¿cuáles fueron las debilidades de ese personaje? Pero en Josué, yo no encontré debilidades de Josué. ¿Saben por qué? Porque desde el principio Josué entendió y reconoció que todo lo que él iba a hacer iba a depender de la voluntad de Dios. Desde que Josué estaba siendo dirigido por Moisés, vemos un Josué lleno de fe. Un Josué que donde el pueblo, la mayoría de los espías, dijeron, ahí no podemos entrar.
Josué dijo, espérense hermano, ¿y qué pasa? Esa gente no lo vamos a comer nosotros como pan. Porque él entendió que no era con sus fuerzas que iban a hacer lo que iban a hacer. Josué entendió que aunque ellos fueran gigantes, el Dios de él era más grande que ellos. Y aunque el pueblo se sintió debilitado, aunque el pueblo se sintió turbado, y dijo, nosotros no vamos a poder con esa gente son gigantes. Josué dijo, no, señores, espérense. Y Josué y Caleb fueron los únicos que entraron en la visión de Dios. Y luego en todo el trayecto del camino, de la repartidera de la tierra y de cómo tuvieron que pelear y de todo lo que ellos tuvieron que hacer, Josué en ningún momento mostró debilidad. Josué en todo momento se mostró confiado en la palabra que Dios había depositado a su vida. Y yo sé que llegan momentos difíciles donde la palabra al parecer no se va a cumplir. Donde nosotros decimos, pero Señor, tú dijiste que yo iba a hacer esto, pero yo no estoy viendo eso. Pero aún en medio de esa debilidad, nosotros podemos confiar en que si Dios dijo que va a hacer algo con nosotros, Él lo va a hacer. Porque no es a nuestro tiempo, no es a nuestra manera y no es con nuestra fuerza. Josué aún hasta el final de su tiempo dijo, elijan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy vemos que esta es una palabra célebre, porque aún los impíos lo conocen. Pero señores, usted sabe lo que significaba el peso que cargó Josué cuando dijo esta palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué estaba diciendo, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, mi casa y yo estamos decididos a servir al Señor. Y a veces desde que viene cualquier prueba decimos, bueno Señor, ese muchacho es tuyo, pero nosotros lo dejamos. Se nos olvida lo que hemos declarado. Bueno Señor, tú sabrás cuándo lo va a traer, pero ¿qué yo estoy haciendo para que el Señor lo traiga? Como yo estoy cooperando para que esa palabra se cumpla en la vida de mis hijos. ¿Qué yo estoy haciendo para que esa palabra que Dios ha dicho sobre mi familia sea cumplida? Tenemos todos los días que entender que si hoy estamos aquí, no es por nuestra fuerza. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y no se lo dijo una sola vez. No fue una sola vez que se lo dijo. Se lo tuvo que decir varias veces. Esfuérzate y sé valiente. No tema ni desmaye. Y de nuevo, esfuérzate y sé valiente. En el camino quizá vamos a tener miedo. En el camino quizá vamos a sentir que desmayamos. Pero en medio de todo eso, tenemos que seguir adelante. Porque el Señor, tu Dios, está contigo. Dice la palabra, como poderoso gigante. Donde quiera que tú vayas, Dios está ahí contigo. Sin importar las pruebas, sin importar las dificultades, ten la confianza de que Dios está contigo. De que Dios no te ha abandonado. De que su palabra es fiel y Él la va a cumplir. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más.